En estos momentos llevaremos a cabo el contrainterrogatorio de Katia Everdina. Katia, le voy a hacer una serie de preguntas. Usted me va a contestar con un sí o con un no. Si no entiende una pregunta, me lo hace saber para reformular la misma. Katia, hace un momento a preguntas de la Fiscalía, usted dijo que era policía municipal. Así es. Que usted realizó la detención del señor Tomás Boldemocho, ¿cierto? Cierto. Que esto fue después de que ya había sucedido la explosión de la mina de litio, ¿cierto? Cierto. Que esto lo realizó al momento en el que usted estaba poniendo el acordonamiento afuera de la mina de litio, ¿cierto? Cierto. Que usted le paró el alto a Tomás Boldemocho, ¿cierto? Cierto. Que esto lo hizo porque la camioneta coincidía con algunas características del reporte, ¿cierto? Cierto. Sobre el vehículo donde iba la persona que al parecer había provocado el incendio en la mina de litio, ¿cierto? Cierto. En el reporte únicamente se mencionó que la camioneta era tipo pick-up Ford obscura, ¿cierto? Cierto. Lo cierto es que no le mencionaron que la camioneta era color verde, ¿cierto? Cierto. Solo le dijeron que era oscura, ¿cierto? Cierto. Usted mencionó que la camioneta en la que iba el señor Tomás Boldemocho al momento en que usted lo detuvo era color verde, tipo pick-up de la marca Ford, Cierto. ¿cierto? Y aún así usted le limitó el paso al señor Tomás Boldemocho, ¿cierto? Cierto. Usted dijo que después revisó la camioneta del señor Boldemocho, ¿cierto? Cierto. Que en la batea encontró unos bidones, ¿cierto? Cierto. Que estos bidones eran 5, ¿cierto? Cierto. Que eran 3 de color blanco, uno azul y el otro negro, ¿cierto? Cierto. Lo cierto es que previo a que lo detuviera, usted no sabía qué color eran los bidones que él traía en su batea, ¿cierto? Cierto. Que únicamente le habían dicho que traía bidones, ¿cierto? Cierto. No le dijeron el color de los bidones, ¿cierto? Así es. Aún así, usted le detuvo el paso al señor Tomás Boldemocho, ¿cierto? Cierto. Y para enseguida detenerlo, ¿cierto? Muy bien. Continuamos con el interrogatorio. Vamos a retomar un punto de las preguntas de la Fiscalía. Usted le mencionó que como capacitación para desempeñarse como policía municipal, usted había recibido capacitación en derechos humanos, ¿cierto? Cierto. Entonces usted conoce el derecho a la privacidad de la comunicación, ¿cierto? Cierto. Usted entiende en qué consiste este derecho, ¿cierto? Cierto. Ahora centrémonos en la detención nuevamente del señor Tomás Boldemocho. Cuando usted detuvo al señor Tomás, usted le revisó su teléfono celular, ¿cierto? Cierto. Que también ingresó a la conversación de la aplicación de WhatsApp del señor Tomás Boldemocho, que tenía del señor Tomás, perdón, ¿cierto? Cierto. En este momento usted no le dijo al señor Tomás el motivo por el cual iba a revisar su teléfono celular e iba a ingresar a sus conversaciones, ¿cierto? Cierto. Usted dice que el señor Tomás le dio autorización para revisar el celular, ¿cierto? Cierto. Que esta información la plasmó únicamente en su entrevista, ¿cierto? Cierto. Que no recabó un consentimiento firmado por el señor Tomás, ¿cierto? Cierto. Entonces no existe registro de consentimiento expreso y firmado por el señor Tomás, ¿cierto? Cierto. Usted aún así, sin recabar este consentimiento, ingresó a revisar el contenido del celular del señor Tomás, ¿cierto? Cierto. Que ingresó al WhatsApp del señor Tomás, ¿cierto? Cierto. Que vio conversaciones de WhatsApp del señor Tomás, ¿cierto? Cierto. Que tomó capturas de esas conversaciones, ¿cierto? Cierto. Cierto es que tampoco documentó que el señor Tomás le dio autorización para que
ingresara a la aplicación de WhatsApp, ¿cierto? Cierto. Que usted accedió a la información privada del señor Tomás contenida en su teléfono celular, ¿cierto? Cierto. Cierto es que usted revisó conversaciones privadas del señor Tomás. Cierto. Que esto lo hizo aún conociendo el derecho a la privacidad de las comunicaciones, ¿cierto? Cierto. Ahora nuevamente trasladémonos al tema sobre sus capacitaciones que ha recibido para llevar a cabo su función como policía municipal. Usted dijo que había también recibido capacitación en cadena de custodia, ¿cierto? Cierto. Entonces entiende qué es la cadena de custodia. Así es. ¿Y para qué sirve esta cadena de custodia? Sí. ¿Y qué es un indicio? Sí. Así como el tratamiento que se le debe de dar al indicio, ¿cierto? Cierto. Siguiendo con el tema de la detención del señor Tomás y la revisión de su teléfono. Usted dijo que usted había revisado, al momento que usted estaba revisando el teléfono celular del señor Tomás, le llegó un mensaje, ¿cierto? Cierto. Que ese mensaje era del señor Haroldo, ¿cierto? Cierto. Que en ese momento decía el mensaje, pélate, ya se armó el desmadre, ¿cierto? Así es. Que justo en ese momento no tomó captura de pantalla de ese mensaje. Cierto. Que no existe registro que respalde que existe ese mensaje, ¿cierto? Cierto. Que tomó capturas de pantalla de otros mensajes, ¿cierto? Cierto. Que usted no documentó que le informó al señor Tomás que tomaría capturas de esos mensajes, ¿cierto? Cierto. Que estas capturas también son de mensajes que el señor Tomás tenía con el señor Haroldo. Cierto. Usted dice que estas capturas las anexó en su puesta a disposición, ¿cierto? Cierto. Que después las dejó a disposición del Ministerio Público, ¿cierto? Cierto. Que no existe registro donde el señor Tomás le autorizó para tomar esas capturas de pantalla, ¿cierto? Cierto. Que usted extrajo las capturas de pantalla del teléfono celular del señor Tomás, ¿cierto? Cierto. Que usted no documentó cómo realizó esta extracción, ¿cierto? Cierto. Que únicamente en su puesta a disposición señala que tomó capturas de pantalla y las anexa, ¿cierto? Así es. Pero no mencionó qué procedimiento realizó para anexar a su puesta a disposición estas capturas de pantalla, ¿cierto? Es cierto. Serían todas las preguntas, señoría.